Pues bienvenidas, bienvenidos, buena noche. Esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar un testimonio de un proceso muy iluminador. Se nota que viene del espíritu, que viene de una maduración en la responsabilidad laical, que viene también de una eclesiología que ya ha tenido se ha hecho responsable, ¿no?, de su actuar en la iglesia y en el mundo. Estamos hablando de la red de laicas y laicos de Chile, un movimiento que pues parece hecho para nuestros tiempos de asamblea eclesial y de sinodalidad, y bueno, como respuesta a crisis muy fuertes que en especial se han vivido en Chile, pero que también son comunes al resto de América Latina. Hoy nos acompaña Augusto Fuentes para compartirnos este trabajo que de alguna manera ya nos ha acompañado en los varios espacios compartidos entre el Espacio Popular de Exploración Cristiana, EPEC, y estas colaboraciones que han existido, ¿no?, desde el compartir los cursos y los conversatorios con la red de laicos y laicas de Chile. Pues acá con nosotros hoy Augusto Fuentes y también varias compañeras de esta red. Presento brevemente a Augusto, un compañero de camino. Augusto, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Mario, por esta invitación. Agradezco también a todos los que han asistido a esta reunión y la idea principal es hacer una presentación de lo que ha sido nuestra historia en Chile como movimiento laical. Así que si me compartes pantalla, puedo... Me parece, ¿sí te aparece la opción ahí? Sí. ¿La ven la presentación? Sí. Ya. Sí, sí se ve. Se ve. Bueno, Mario me pidió, ya que hemos tenido varios encuentros a raíz de los foros y este interés de hablar de esta iglesia y de este movimiento laical latinoamericano, me pidió que contáramos la experiencia que hemos tenido en Chile, y espero ser lo más ameno posible, lo más claro posible, y espero que al final me hagan todas las consultas. Y varios compañeros también de camino y compañeras en esta presente, aquí los vi en la reunión, así que ahí también tenemos mucho que compartir y muchos antecedentes adicionales y consultas para no ser la única voz yo. Así que parto con la presentación. Entonces, lo primero que me gustaría es... Lo primero que me gustaría es este concepto que Mario indicó en la charla de iglesia laical. Entonces, quise volver un poquitito atrás, porque tenemos en el ADN, ¿cierto?, un concepto de iglesia. Hemos sido educados en las catequesis, hemos sido educados por nuestros padres, y en general un concepto social de qué es lo que es la iglesia, y en este caso la iglesia católica. Entonces, quise volver a los griegos, digamos, y para ver que la palabra iglesia es asamblea, y relacionada específicamente al pueblo, es decir, una asamblea del pueblo. O sea, esta iglesia que hoy día sentimos que es propiedad de una estructura clerical, en su inicio el nombre que tomaron las comunidades cristianas, por ahí por el año 100, 110, fue de iglesia, tomando del griego considerando que era una asamblea del pueblo. Entonces nos reunimos en una asamblea, para una reunión para discutir, escucharnos y conversar sobre distintos temas y tomar decisiones. No sé si les suena con el video de la invitación del Papa. Es decir, esta iglesia original era una asamblea que es la misma hoy día que el Papa nos invita en este proceso de escucha. Y el otro concepto que aparece pegadito de iglesia es laical.
Y también volvemos a los griegos, que viene el laikos, y que significa pueblo. Es decir, es la iglesia del pueblo. Reafirma, la iglesia laical se reafirma que es la asamblea del pueblo. Y relacionado, por supuesto, con Dios. Y interesante aquí el otro concepto, que es clérigo, ¿cierto? Y clérigo, también de los griegos, viene de clérigos, y que tenía que ver con la herencia y la fortuna, que en ese tiempo la principal fortuna eran las tierras. Entonces, clérigo es el que viene con algo, el que tiene algo, el que posee y que tiene a lo mejor un grado de poder, alguna incidencia de poder, alguna incidencia en las decisiones. Y se contrapone al concepto laico, se contrapone al concepto clérigo, es decir, insiste que esta iglesia original es una iglesia de la asamblea del pueblo, o la asamblea en que participa el pueblo para esta relación con Dios, en el caso de la iglesia cristiana, digamos, un comienzo, y que no hay participación de los que tienen, sino que es solamente del pueblo opuesto a aquellos que tenían o tenían riqueza. Entonces, quiero que guardemos este concepto porque muchas veces el tratar de hacer otro tipo de iglesia nos hace sentirnos un poco fuera. El proceso laical chileno el proceso laical chileno, de la iglesia chilena, se inicia con el proceso de los abusos, con todas las denuncias de los abusos, digamos. Entonces, hay muchos países como Alemania, Australia, Brasil, Irlanda, Estados Unidos, en que se fueron develando problemas de abuso sexuales principalmente, y que llevaban asociados también poder y conciencia. Y esto fue impactando la iglesia en general, la iglesia del mundo. Y en nuestro país también fueron emergiendo situaciones de abuso, casos muy emblemáticos, el de Fernando Caraíma, Cristian Prech, los maristas, Cox, etc. Entonces, estos casos fueron golpeando a la sociedad chilena, fueron golpeándola fuertemente. Y eso generó un proceso de movimiento laical. Este movimiento laical se inició con la movilización de laicos y laicas en Osorno. Pero antes de pasar a los laicos de Osorno, quiero volver un poquitito más atrás porque ahí está probablemente el inicio de todo el movimiento laical que se generó con un caso muy expuesto en la luz pública. Recuerden que las víctimas en general tienden a no tratar de exponerse ni a hacerse vulnerables, y en ese momento habían permanecido mucho en silencio hasta que estas tres personas, Juan Carlos Cruz, Jane Hamilton y José Andrés Murillo, que habían hecho denuncia en el año 2004 por abuso del 80 y del 90, en el año 2010 salen en un programa de reportaje en horario prime en la televisión chilena y hablan abiertamente que habían sido abusados por Fernando Caraíma. El juicio canónico llevaba desde el 2004 y no se había movido mucho. Y esto golpea, no sé si me escuchan bien, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Entonces, entonces este caso golpea fuertemente no solamente a la iglesia, sino a la sociedad. Toda la sociedad chilena, que nosotros veníamos con una iglesia que había participado fuertemente en la protección de los derechos humanos durante el tiempo de dictadura. El cardenal Silva Enrique había formado una vicaría de la solidaridad que protegía a todas aquellas personas que eran perseguidas por la dictadura y creó todo un sistema para proteger, para defender, con abogados, etcétera, etcétera. Entonces la iglesia venía muy bien prestigiada, venía muy bien conceptuada por toda la sociedad, no solamente por los católicos.
Entonces, esto golpea a la sociedad. La cosa es que en este caso, en enero del 2011, el Vaticano condena a Fernando Caraíma por considerar que es culpable de abuso de un número indeterminado de menores. O sea, la cantidad de abusos que él hace es tremenda. Y se determina que hace abuso de su ministerio. Y lo condenan a una vida de oración y penitencia. Por los tiempos que había pasado, todos estos casos estaban caducados, ya no, la justicia no podía operar. Sin embargo, en el año 2019, en un veredicto histórico, la justicia condena a la iglesia chilena por negligencia y la condena a indemnizar a cada una de estas personas, a Juan Carlos, a James y a José Andrés, con un monto aproximado de $200.000 a cada uno. Esto es una cosa especial que marcó un hito, y yo creo que a partir de esto muchas víctimas empiezan a ser capaces de hablar y de denunciar y exponerse. Y así tenemos, digamos, un montón de orden religiosas, están todas involucradas en mayor o menor medida en Chile, pero todas involucradas, y se genera un mapa del abuso. En Chile hay una organización, una asociación de víctimas de abuso en Chile, y ellos han identificado y han hecho seguimiento a las denuncias. Y el país se tiñe de denuncias. Y además de las denuncias, se empieza a descubrir que hay una red de encubrimiento detrás de todas estas denuncias. Un clero organizado para denunciar, para abusar. Entonces, el impacto sobre la sociedad y sobre la iglesia es muy fuerte. Y empieza a generar una crisis en la iglesia chilena originada por los abusos sexuales. Esta crisis, como si ustedes ven, no parte por lo que hoy día conversamos, que el clericalismo, la no participación de la mujer, la marginación de la mujer, la marginación de los laicos. Todos los problemas que vemos hoy día no son los que motivan. En ese tiempo era como muchos lo aceptábamos, nos marginábamos un poco, nos hacíamos a un lado, otros se salían definitivamente de la iglesia, pero lo que suscita los movimientos laicales es la vulneración, casi, digamos, los delitos que se cometen contra niños que han sido puestos en la confianza de sacerdotes o de algunos laicos para ser educados, para ser en los seminarios, etc. Entonces, la sociedad fuertemente resiente esto. Y esto hace que la iglesia católica empiece en una crisis de credibilidad. Ahí hay un... Entonces nosotros que veníamos con los niveles de confianza en la iglesia en Chile, aquí hay el gráfico rojo, el chileno, y el gráfico azul es el latinoamericano, que veníamos incluso con promedios de percepción muy fuertes, de 80, 79%, caemos primero en el 2003. El 2003 aquí es la emergencia de los casos de la iglesia de Boston, que también golpea fuertemente a la iglesia chilena, digamos, y golpea también a la iglesia latinoamericana, pero muy fuerte. Ahí empieza a bajar la iglesia chilena. Y después se recupera un poco y vuelve a caer con los casos de Caradima, ya en el 2010. Y ahí ya no se recupera más, que está cae un 38% de los niveles de confianza, y sube un poquitito con el papado de Francisco. Pero estamos llegando a niveles de confianza un 36%. Entonces, siendo que en Latinoamérica esos mismos niveles de confianza son de un 65%. Entonces, en Chile hay una fuerte crisis, se genera una crisis muy fuerte de la iglesia. Es así, por ejemplo, en el 2007 un 73% de los chilenos respondió ser católico en una encuesta Latino Barómetro. Y en el 2017 había bajado un 45%. O sea, tenemos casi 30 puntos de baja en 10 años. Y en Latinoamérica esa cifra disminuyó del 80 al 59% en la misma década. O sea, solamente 20 puntos. Entonces, a pesar de toda esta baja,
una encuesta chilena del 2018 sobre religiones, indica que el 82% de los chilenos declara creer en Dios. Entonces, evidentemente, se mantiene en las personas, digamos, esa creencia en Dios, pero sin embargo, se pierde la creencia en las religiones. Esto también afecta a las religiones evangélicas. Entonces, dentro de este proceso de crisis de la Iglesia, que ya vimos, ¿cierto?, que había partido en el 2010 con la denuncia de estos 3 personas, ¿cierto? En el año 2015 se hace el nombramiento de Juan Barros como obispo de Osorno. Juan Barros era Caradima, que es esta persona que hizo mucho abuso, era un sacerdote que atraía mucho, llamaba muchas vocaciones, estaba en un barrio de nivel socioeconómico alto. El caso de las 3 personas que inician este proceso de apertura de las denuncias son todas de nivel socioeconómico alto, y Caradima atraía a muchas vocaciones, era admirado en general porque atraía mucho. Y Juan Barro es uno de estos sacerdotes, y que en las declaraciones de estas 3 víctimas aparece como encubridor de Caradima. Entonces, inmediatamente, en ese momento, los laicos de Osorno inician un movimiento para rechazar este nombramiento. Y simultáneamente es tan fuerte el efecto que tenía Caradima, ¿ya?, en la sociedad y en la iglesia en general y en los laicos, que se empiezan a movilizar a Osorno de todas partes, laicas y laicos, y empiezan a viajar a hacer las intervenciones, reuniones, una serie de acciones para producir la salida de Ramos. Sin embargo, Ramos no sale. Y llega la visita del Papa en el 2018, enero del 2018, y el Papa comete un error grande. Muchos dicen que fue por desinformación de parte del episcopado chileno, pero él permite la participación de Juan Barro en toda la gira del Papa. Y trata al laicado Osorno como ñurdos, o de izquierda, digamos, ¿cierto? Como que hubiera motivaciones políticas para las críticas a Barro y no fundada en el tema del encubrimiento del abuso y el encubrimiento de Caradima. La cosa es que termina la gira del Papa y el Papa Francisco, de viaje hacia Roma, pide disculpas y se da cuenta de su error que había hecho, y finalmente en junio del 2018 el Papa Francisco acepta la renuncia de Juan Barros. Y ahí definitivamente sale, pero ya habíamos pasado, además del número que hace Francisco, ¿cierto?, de estar con Barros en toda su gira y tratar mal a los laicos de Osorno, que hace oídos sordos de ellos, se demora tanto en generar la renuncia de Barros. Entonces, en ese intertanto, se trunca la esperanza que traía Francisco, una nueva forma de ser iglesia o de alimentar, una forma de un papa que había generado tanta expectativa. Se genera en Chile que se ve frustrado, eso se ve como truncado. Había todo un movimiento, sí, Francisco va a venir a Chile y va a producir un discurso distinto, y resulta que eso no se ve. La cosa es que en abril del 2018 un grupo de laicas y laicos de Chile se autoconvoca para conversar y definen qué hacer. ¿Qué hacemos para poder hacer esto? Eran principalmente de Santiago, habían algunos de Osorno, de Valparaíso, y yo creo que con el soplo del Espíritu Santo deciden hacer un sínodo laical autoconvocado y autogestionado, que se realizaría en enero del 2019. Estábamos en abril del 2018 y deciden hacerlo para enero del 2019. Esto es un sínodo, es decir, los sínodos ustedes saben que los convocan generalmente el episcopado, un obispo puede generar. Nunca se había generado un sínodo, por lo menos en el conocimiento que teníamos nosotros, por laicos o laicas. Entonces es realmente un golpe hermoso, es una súper linda decisión y motiva mucho.
y en este proceso de este sínodo, en la organización, digamos, no nos conocíamos. Los territorios empezaron a convocarse para poder hacer este proceso de generar un sínodo que no era menor, digamos. Segundo, nos peleábamos, habían conflictos, habían problemas, no era fácil trabajar unos con otros. De hecho, la red de Osorno, que es tan importante en el logro de la salida, hay una parte que decide no asistir al sínodo. Entonces, se fijan, les quiero contar este proceso porque no es fácil trabajar con otros. Y nos costó, no es un proceso fácil, no es algo que salió todo bien, hubieron muchos problemas. Entonces, trabajábamos en ese tiempo, a mí que me tocó trabajar el tema de la metodología, trabajábamos por Skype, en un tiempo que Skype no lo usaba para hablar fuera del país, no era como ahora en Zoom, que está tan fácil esto del teletrabajo, y era difícil hacerlo. Entonces no fue fácil hacer esto, y tampoco teníamos una orgánica. No había una organización, éramos un grupo de laicos sin organización alguna que nos encomendamos algunas tareas y hicimos este sínodo. Y realizamos esta primera asamblea sinodal, ¿cierto? El 5 y 6 de enero del 2019. Y fue esta la foto final, cuando ya no íbamos, se hizo en Santiago, en un santuario del Padre Hurtado, y logramos participar cerca de 350 personas. Si miráramos la foto con detalle y religiosa, participaron sacerdotes también, participaron personas de diferentes regiones, diferentes movimientos, había una gran diversidad, que fue muy hermoso, fue un proceso muy, muy hermoso. Y en ese proceso trabajamos en comunidades sinodales, de 15 a 18 personas cada una, y trabajamos lo que habíamos visto. Es decir, trabajamos tres fases, digamos. ¿Qué es lo que habíamos visto? Identificamos las luces, las sombras de lo que habíamos visto, lo que había pasado con la iglesia, que nos iluminaba de esa. No había mucho, pero sí, por ejemplo, este sínodo, este juntarse, este convocarse, sí que era una luz muy grande. Los sueños, tanto de la iglesia que soñábamos, como del laicado que soñábamos. Y los cambios, desafíos y acciones. Esos fueron como los tres ámbitos que tocamos en esta primera asamblea sinodal. Y se llevó una declaración final. Y una declaración que les voy a leer porque creemos que nos emociona, nos gusta, fue una sacada inmediatamente en el momento. Y la verdad es que nos marcó de lo que queríamos ser como red nacional. Entonces dijimos nosotros, laicas y laicos, discípulos y discípulas de Jesús, reunidos en la jornada de apertura del Sínodo Nacional Laical, autoconvocado y autogestionado, en el Santuario del Padre Hurtado Santiago, los días 5 y 6 de enero del 2019, bajo un mismo desafío hemos decidido iniciar un proceso de diálogo y de participación que favorezca un análisis del estado actual de la Iglesia Católica en Chile y promueva el sueño de una iglesia de comunidades que están al servicio de la construcción del reino de Dios en nuestro país. Iluminados por el Espíritu Santo, buscando reconstruir nuestra iglesia devastada por pecado y delitos, hemos discernido comunitariamente que las principales causas de esta crisis son el clericalismo, el abuso de poder, la indolencia y la falta de conciencia crítica del laicado. Frente a esta crisis soñamos con una iglesia constituida por comunidades de base, orante, profética y liberadora que busca y ejerce la justicia, que sea servidora y abierta a las necesidades de la gente y el mundo, horizontal, diversa, participativa e inclusiva, con real protagonismo del laicado, en especial de las mujeres y los jóvenes. Y durante este tiempo sinodal, es decir, lo que seguía después del cierre de la asamblea, queremos trabajar en los siguientes ámbitos. Promover la modificación de la estructura de poder al interior
de nuestra iglesia en la generación y la estructura de su ejercicio y la participación laical en la toma de decisiones. La participación de la mujer en la instancia de responsabilidad y poder. Fortalecer y renovar procesos de formación de todo el pueblo de Dios. Y erradicar la cultura del abuso de poder, proponiendo acciones orientadas al establecimiento de la justicia y reparación, creando un ambiente seguro para todas y todos. Finalmente, nos comprometemos a replicar este proceso sinodal en los espacios locales de nuestro país. Para terminar, pedimos al Espíritu Santo nos ayude en este éxodo para que nuestra iglesia sea fuente de vida, de fraternidad y de servicio. Entonces se fijan en esta declaración final los abusos, que eran un tema de moral individual. Pasamos a ver que el problema de fondo de la iglesia es un problema estructural. Es una estructura la que propicia y hace posible que las personas abusen. Entonces, damos un salto de todo lo que habíamos conversado, ¿cierto? Que venían con todo este problema del abuso, eso es lo que nos había movilizado. Ahora lo que nos moviliza es el cambio de una estructura eclesial, porque esa estructura es la que promueve que hayan abusos, no solamente sexuales, sino también de conciencia, de poder, de manejo económico, etc. Entonces, hay un salto a partir de esta apertura del camino sinodal que es importante. Entonces, a partir de esto, generamos un documento, que es un documento de trabajo, que está disponible, que lo hemos entregado en algunos casos, pero está disponible para el que lo quiera. Y sacamos 5 líneas de acción. Primero, estructura de poder, participación de la mujer, dignidad y abuso, que tenía que ver con toda esta generación de un ambiente seguro, la formación laical, que pasó a llamarse después compartir saberes, y comunidades de base, que se lo agregamos al final, que no venía en el documento, pero creíamos que era algo importante, por la importancia, ya que estábamos hablando de una iglesia de comunidad. Entonces, teníamos que preocuparnos de eso, fortalecer las redes, fortalecer y promover la formación de comunidades de base. Entonces, estas fueron nuestras 5 líneas de acción. Entonces, a partir del sínodo, ¿qué hicimos después de la apertura de este sínodo? Estábamos muy encendidos por el impulso del sínodo, ¿cierto? Estábamos motivados, estábamos contentos, estábamos esperanzados de que había haber cambio. Y nos estructuramos. Lo primero que hicimos, nos estructuramos. Habíamos 11 territorios, de extremo norte a extremo sur. Para los que conocen nuestro país como un tallarín largo, ¿cierto? Son más de 4.000 kilómetros entre norte y sur. Y estos territorios se consolidaron en una coordinación. Y hubieron coordinadores, se definieron que cada territorio tenía y se formó una gran coordinación nacional. Y además se eligieron secretarios ejecutivos que iban a coordinar e impulsar el trabajo. Y además formamos comisiones de trabajo para cada uno de los 5 puntos. Y hacíamos reuniones mensuales, presenciales en ese tiempo, o bimensuales cada 2 meses. O sea, es decir, había gente de Punta Arenas que tenía que viajar 2.000 kilómetros, o gente de Iquique que tenía que viajar distancias similares, en un tiempo que los pasajes no eran tan baratos, y hacíamos todo un esfuerzo por asistir a estas reuniones, de convocarnos, de reunirnos. Y la verdad es que con todo ese esfuerzo, digamos, nuestro logro, el trabajo de los equipos del año 2019, que les quiero mostrar ahora, fue eso. A mí me dijeron que había muchos astrónomos. Para los que no son astrónomos, ese es un hoyo negro, la verdad. Y la verdad es que lo que quiero decir con esto es que no logramos nada. Estuvimos todo el año 2019 impulsados por esto y no logramos nada porque nos costaba trabajar juntos, no sabíamos trabajar juntos. Nos concentramos mucho en las diferencias. Entonces, si ustedes nos preguntaran qué hay de ese tiempo, del 2019, probablemente hay algunas declaraciones. Declaraciones reactivas frente a lo que decían los obispos, reactivas frente a lo de la jerarquía de la iglesia. Pero si hay un documento sobre un protocolo
de ambientes seguros para prevenir el abuso, no hay. Si hay un documento para permitir la participación de la mujer, tampoco. No hubo, desde ese punto no hubo nada. Pero aquí les quiero, iluminado por una compañera de camino, les quiero mostrar este meme que me mandó la otra vez y nos preguntaba, ven ahí el Kung Fu Panda, ¿cierto? ¿Qué es más importante? Preguntó el gran panda, ¿el viaje o el destino? Entonces el dragón, que era su maestro, le dijo la compañía, dijo el pequeño dragón. Entonces, aquí está siempre esta dicotomía, ¿cierto?, entre la característica del hombre, la mujer, el hombre enfocado en el resultado, la mujer enfocada en el proceso, ¿cierto? Y la verdad es que nos dimos cuenta, andar, y nos hemos dado cuenta ahora, que un año que yo creo que no fue fácil, problemas de relaciones, de ego, en que parecía que no llegábamos a ninguna parte, de repente un poquitito de desolación, fue un proceso totalmente necesario e indispensable. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos primero? Que tiene que ver mucho con la pregunta del panda, fue que adquirimos la convicción de que teníamos que caminar juntos. Es decir, queríamos hacer este viaje y lo queríamos hacer en compañía de los que estábamos ahí. Nos costaba conversar, nos costaba las relaciones personales, habían diferentes egos, etc. Habían diferentes carismas de la iglesia, por lo tanto habían miradas distintas, pero seguíamos ahí como un mono porfiado, ¿cierto? Insistiendo que queríamos caminar y hacer este viaje juntos. Y en este periodo, que aparentemente no había nada, nos conocimos, adquirimos confianzas, pusimos mucho esfuerzo, esto le explicaba lo de los viajes, estar presentes, sacrificar familia, etc. Nos empezamos a vincular, nos empezamos el conocerse, aunque fuera en una reunión, conversar unos con otros, saber lo que pensaban, alojar en lugares comunes, nos fue generando vinculaciones. Y empezamos a emerger una comunidad incipiente. Y empezaron a emerger los cariños y la empatía, de empezar a entender de dónde miraba cada uno y ponernos en el lugar del otro. Entonces, este periodo que yo había dicho que no era nada, en realidad se fundó y se hizo un proceso de fundaciones que nos permitió empezar e iniciar un proceso posterior, que fue indispensable. Fue porque no nos conocíamos, no sabíamos quiénes éramos. Y yo creo que esto fue fundamental, y a lo mejor es bueno para cualquier organización que se forme entender que estos procesos se van a dar y se tienen que cuidar. Entonces, mirándolo en la perspectiva del tiempo, sí generamos mucho, y generamos algo que probablemente no es medible, pero es totalmente, está en los corazones de cada uno de los que participamos durante ese año, en ese proceso, está en las relaciones que se generaron, que fue fundamental. Y como no habíamos logrado mucho, digamos, como dijimos durante ese año, sin embargo, en julio de ese año, hacemos una reunión y se resuelve hacer la segunda asamblea sinodal laical. Y este proceso, en este proceso de dificultad, ¿cierto?, que no habíamos hecho mucho, se toma esta decisión. Y el objetivo principal de esa, en un principio anotamos que era la identidad laical, hacia dónde queremos ir como laicos. La primera asamblea había sido intraeclesial y teníamos esta segunda asamblea que era extraeclesial, es decir, descubrir nuestro rol del laicado en el mundo, y así el de la iglesia. Descubrir el dolor de los chilenos y chilenos y cuál era nuestro rol en ese dolor y cómo podíamos construir reino. Entonces, partimos y enfocamos, toda la red se enfoca a generar esta segunda asamblea sinodal. Ahora, este tampoco es un proceso fácil, porque nuevamente un territorio se margina, un territorio importante se margina y decide no asistir a este sínodo,
pero igual nos reunimos, éramos 11 territorios, y los otros estábamos de acuerdo en realizarlo, y fue un sino un poquitito distinto, porque ya nos conocíamos, nos queríamos un poco más, digamos, no era un amor así que desbordara, pero sí había mucho más cariño, nos alegraba vernos, había más vinculaciones, habíamos aprendido que nos gustaba trabajar juntos. Entonces, esto hizo que pudiera ser más fácil este proceso, lo disfrutamos más, se alegró más, se estuvo en un proceso de mucha vida, y por supuesto estábamos más organizados, así que era un poquitito más fácil hacerlo. Y en este periodo, estamos hablando agosto, qué sé yo, en octubre en Chile pasa algo importante. Se produce el estallido social. Una acumulación de inequidades, de injusticia dentro del país de muchos años, explotan en un periodo, en un gobierno de derecha, y tiene dos características: una extrema violencia, pero también mucha esperanza de que pudiera haber un cambio. Nosotros en Chile nos enorgullecemos mucho del metro, que está en Santiago, en la capital, el metro limpio, no se pintaba, no le pasaba nada al metro. Bueno, en esta ocasión el metro es quemado, se incendian las estaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso difícil para el país, y que tenía que ver mucho incluso, sin nosotros saber lo que iba a pasar, pero veíamos ese dolor que había en la sociedad chilena con lo que habíamos orientado a hacer en esta segunda asamblea sinodal. Y así queremos hacer una segunda asamblea, una asamblea en que queremos mezclar, digamos, la vida a través de la mesa que sale ahí en la foto de la izquierda, una mesa compartida en que trajimos de diferentes territorios alimentos de esos territorios, en que cada territorio ponía lo mejor de sí y los demás compartíamos. La mesa es un ejemplo de compartir, de darse, de recibir, de aceptar lo que el otro tiene. Cuando uno ha invitado a alguna parte, si le sirven algo que no le gusta mucho y es un poco mañoso, uno se lo come. Eso es la mesa. La mesa es ponerse en el lugar del otro, es aceptar lo que el otro quiere, probar lo que el otro quiere, es decir, escuchar lo que me está diciendo el otro para a ver si me hace algún sentido. Y también hicimos procesos de oración también, de mucha oración, con mucho, esto lo hicimos en el Colegio de los Sagrados Corazones en Concepción, este segundo sínodo fue en Concepción, y habían lugares de oración. Entonces tratamos de hacer un sínodo, una reunión, una jornada, una asamblea, en que se mezclara la vida, el análisis de lo que pasaba, junto con la espiritualidad, y también con lo que pasaba en la sociedad. Ahí en la foto estamos colocando la foto de algunas personas que fueron heridas durante el estallido social, y las colgamos y las pusimos enfrente. Entonces hubo un acercamiento de lo espiritual, de lo social y de la mesa compartida. Y aquí vimos, digamos, trabajamos en comunidades sinodales, igual que antes, hicimos oración, danzas circulares, canto taizé, cabildos con temas ciudadanos, los jóvenes, la participación ciudadana, el medio ambiente. Y así fuimos 4 tópicos, digamos. Reconocimos a Jesús en el momento actual, buscamos las raíces del problema, contemplamos la práctica ética y profética de Jesús y nos comprometimos. Y nuevamente sacamos una declaración. Yo creo que está un poco más larga, nos la sacamos en el mismo día de la asamblea, de la cierre de la asamblea, así que nos dio más tiempo para, y no sé si leerla, pero sí les quiero leer los compromisos que tomamos. Nos comprometimos a promover el desarrollo de espacios de participación. Nos comprometimos en 2 ámbitos: en el ámbito social y político, en que nos promover el desarrollo de los espacios de participación ciudadana en función del surgimiento de una nueva constitución que promueva una vida digna para toda persona. En ese tiempo estábamos en el proceso de que este estallido social derivó de la decisión de los partidos políticos de
que se realizara un proceso constitucional que se está desarrollando en este momento. Se hizo hace poco la elección de constituyente y ellos están redactando una nueva constitución. Entonces, en lo político social había un compromiso, comprometernos a participar activamente. Después, exigir la protección de la casa común, con especial atención en el agua, la semilla y los bosques como derechos humanos. Participar constructivamente en las distintas organizaciones sociales y políticas. Denunciar las acciones que atentan contra la justicia y la dignidad de las personas. Exigir justicia y reparación para quienes sufrieron violencia, perdieron la vida o la visión por acción de la violencia de agentes del Estado. Acá en Chile hubo gente que murió en lo del estallido y también hubo mucha gente afectada en sus ojos, en la visión, pérdida de uno o dos ojos por disparo de balines. Entonces fue un proceso que nos comprometimos a eso. Y en el ámbito eclesial nos comprometimos a potenciar una red laical autónoma con acción visible y efectiva que inicia en la sociedad y en la iglesia desde los pobres y excluidos, que incida en la sociedad. Crear comunidades de base, potenciando las redes territoriales y la red nacional con un enfoque testimonial. Exigir justicia y reparación para las víctimas de todo tipo de abusos. Exigir transparencia en la administración de lo económico de la iglesia. Desarrollar espacios laicales y compartir saberes de acuerdo a las necesidades de cada territorio. El compartir saberes tiene que ver con la formación. Entonces definimos que no solamente había una formación que venía de una persona que sabía mucho hacia abajo, sino que era un compartir saberes, una formación desde la experiencia de vida. Y valorar tanto la experiencia de un teólogo, de una persona que ha estudiado mucho, como la persona que encarna el Evangelio de Jesús en una olla común, a veces sin saber leer ni escribir. Entonces, esa era la idea, combinar esos dos mundos de compartir y de poder crecer en la espiritualidad. Y exigir la asunción de mayor responsabilidad de la mujer en todas las instancias eclesiales. Si ven, en lo eclesial son muy parecidas con lo del primer sínodo, solamente que con la apertura del proceso sinodal, solamente que mucho más enfocado algunas cosas hacia afuera. Y también promover la democratización de la elección de obispo. Y ahí había un tema puntual con un nombramiento de un obispo que se metió en los objetivos de esta declaración. Entonces, eso fue lo que concluimos. Y ahí estamos en el cierre final, una foto, la misma foto parecida, pero la entrada del colegio, digamos. Y también generamos un documento que también está disponible para los que lo quieran, etc. Y veníamos de nuevo, entonces, esto fue el principio del año 2020, ya veníamos, todavía no estábamos con pandemia, digamos, y veníamos con todo, esto fue en enero del 2020, veníamos con todo el entusiasmo de esta segunda asamblea, ¿cierto? Pero persistía algunas divisiones con un territorio, las dificultades del año 19 también coexistían, seguíamos concentrados en nuestras diferencias, y como salida, buscamos encontrar en lo que estábamos de acuerdo. Nos habíamos concentrado mucho en lo que estábamos de desacuerdo y no avanzábamos, y surgió un documento que llamamos Pacto por otra forma de ser iglesia. No es que le hayamos puesto otra, yo creo que eso lo escribí yo además, pero era otra forma de ser iglesia, no es que quisiéramos especificar claramente que era otra forma, porque fuera muy distinta. Y así generamos nuestra visión, nuestra misión, objetivo y declaración de algunos principios. Esto fue la base que nos permitió avanzar. Y definimos, por ejemplo, que nuestra misión, movidos por la Ruá, el Espíritu de Dios y en nombre de Jesucristo, acordamos que nuestra misión es: somos laicas y laicos seguidores de Jesús y su Evangelio, inspirados por la Ruá y organizados para protagonizar la construcción de una iglesia de comunidades como signo de la presencia de Dios en el mundo. Si se acuerdan, el sentido de la apertura, de la asamblea de apertura del sínodo, justamente tiene que ver con esta iglesia de comunidades. Persiste una idea común que se va repitiendo en el tiempo y va quedando. Y nuestra visión
la red laical será conocida por presentar el reino de Dios en las personas, las comunidades y el mundo, siendo la iglesia un espacio colaborativo, donde todos y todas somos iguales, hijas e hijos de Dios, y nos cuidamos los unos a los otros con justicia y amor y al estilo de Jesús. Entonces aquí definimos nuestra misión, digamos, nuestra visión. Hay objetivos también, no quiero alargarme en esto, pero este documento nos permitió fundar una base que nos permitiera allanar nuestras diferencias y descubrir que teníamos mucho más en común de lo que pensábamos, porque estábamos concentrados en las diferencias. Y con este pacto, que definimos algunas características, que tenía que ser una red profética, servidora, diversa, inclusiva, horizontal, ecuménica, autónoma, sinodal, nos definimos esta declaración de principio. Y con este instrumento, a partir de los acuerdos que nos pudimos dar, esto fue durante el año 2020, nos pudimos dar una orgánica. Es decir, dijimos ya, este es nuestro contexto, estamos de acuerdo, vamos a definir esta orgánica, así nos vamos a organizar. Y definimos un plan de acción para ejecutar a partir del 2021. Y nos permitió también esto, tener la claridad de involucrarnos como red en el proceso de escucha de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Es decir, todos los objetivos que teníamos como en este pacto definido, tenían una plena sintonía con lo que buscaba la Asamblea. Así que nos sumamos y fue muy fácil sumarse. Con este documento ha sido muy fácil allanarnos y lograr acuerdos. Y yo creo que eso ha sido importante en este proceso de... Entonces, quiero volver, para terminar, quiero volver a la imagen inicial, ¿cierto? Esto que habíamos hablado, que iglesia era asamblea del pueblo y laico era pueblo, ¿cierto? Por lo tanto, esta iglesia era la asamblea del pueblo o la asamblea del pueblo con Dios, ¿cierto? Entonces, pasamos a descubrir, digamos, y hemos descubierto en este proceso que llevamos casi más de 3 años, que la estructura actual de la iglesia no es la única forma de ser iglesia. No hay una sola forma de ser iglesia. Hemos conocido esta iglesia que todos los adjetivos que le queramos colocar, monárquica, clericalista, verticalista, excluyente, poco participativa, propiedad del clérigo, ¿cierto? Ya habíamos dicho que en un principio esta iglesia era del pueblo, pero sin embargo hay un grupo que trae la herencia, ¿cierto? Que se conecta con esta herencia de Dios, que se apropia de esta estructura. Entonces vemos como gran conclusión de este proceso, o una de las conclusiones, que todos más reunidos en su nombre somos iglesia. Y habrá muchas formas distintas de ser iglesia. Y que no nos consideremos fuera por no estar de acuerdo con las estructuras actuales. Entonces, en este proceso de sinodalidad que hemos ido tomando, nos hemos dado cuenta que vamos a ir descubriendo muchos caminos, vamos a ir descubriendo estos caminos de avanzar juntos, y vamos a descubrir muchas formas distintas, y que no pertenezcamos o no sintonicemos con la estructura actual no significa que estamos fuera de la iglesia, porque iglesia es la asamblea del pueblo con Dios. Eso contarle, creo que eso. Muchísimas gracias, Augusto. Una experiencia muy amplia, un trabajo comunitario bellísimo, ¿no? Y ahí se ve la inspiración, ¿no? De por sí, creo que Chile representa en estas últimas fechas, pues una alegría para América Latina por este movimiento social, ¿no? Que ha sido la resistencia social, la nueva constitución, ¿no? En proceso, en fin, y con esto que nos compartes, ¿no? Que han hecho con tanto trabajo y con tanta esperanza, pues nos iluminan mucho, ¿no? Y en un tiempo muy adecuado, ¿no? Creo que no sé si se adelantan incluso, ¿no? A estos tiempos latinoamericanos de asamblea eclesial,
Y creo que es muy importante eso, escucharnos, reunirnos, dialogar, ¿no? Ya lo hemos dicho, o sea, hemos coincidido en otros espacios, conversatorios, en fin, y este sábado tendremos otro más, ¿no? Que ustedes están convocando, eh, sabiendo que el camino es largo, ¿no? Que no está todo terminado, sino que es unos primeros pasos y que, pues bueno, también creo que coincide mucho en los principios de que hemos descubierto, bueno, o que hemos querido también seguir acá en México, ¿no? Desde el Espacio Popular de Exploración Cristiana y también desde otros muchos colectivos de América Latina, de México, de Chile, ¿no? Ahí están acompañándonos, ¿no? Solo por mencionar algunos, creo que también el ejemplo de Mujeres Iglesia vibra ahí, ¿no? Con mucha esperanza y una comunidad, una espiritualidad femenina, ¿no? Y feminista, pero bueno, también por hablar de otros colectivos que han participado con nosotros, esta Cátedra de Teología Feminista, otra Las Huellas de Sofía, en fin, ¿no? Y en todas estos proyectos se encuentran dificultades, pero pues qué bueno que de alguna manera esas dificultades también no detienen el rumbo, sino que lo van marcando, ¿no? Lo impulsan, sabiendo que eso forma parte de lo humano, ¿no? Bueno, pues como regularmente lo hacemos, también tenemos el espacio para preguntas y comentarios. Entonces les invito a levantar su mano aquí en las reacciones de Zoom. Pueden ir levantando su mano. Roberto Sánchez ya pedía la palabra. Roberto Sánchez, si quieres abrir tu micrófono y compartirnos tu duda o comentario. Hola, muy buenas noches, yo creo que a todos. Disculpen, no soy muy tecnológico, sé que hay un fondo donde aparezco yo, pero no aparezco yo en el fondo. Pero pido disculpas previamente. Eh, Primero que nada, pero me veo muy bonito. Eh, Ujú. Oye, no, yo agradezco las palabras de Aníbal, perdón, de Augusto, pero sí no puedo dejar de no mencionar eh, a la persona de Aníbal Pastor, quien fue uno de los precursores que nos abrió las puertas para este camino. No, recuerdo que ese día 18 de enero, cuando el Papa se va de Chile, él nos acoge en el Centro de Agodía de Diego de Medellín. De ese pequeño grupo de 10, hoy día va quedando uno, que soy yo, lamentablemente, pero creo que también hay que hacer un reconocimiento a la visión también de Aníbal, de abrirnos las puertas y de poder abrirnos a un trabajar en conjunto con todos y todas desde Arica a Punta Arenas, cuando ya nos damos el primer lanzamiento en el mes de abril. Eso, solamente quería hacer un reconocimiento en especial para Aníbal Pastor y todo su apoyo en el primer encuentro, en el primer sínodo, que fue de gran utilidad. Eso, muchas gracias. Gracias, Roberto. Pues así es bastante para reflexionar. Lo bueno que se va a quedar grabado y lo podremos acceder, ¿no? A él y compartir esta sesión. Y bueno, les tengo la sorpresa que para la próxima semana también tenemos un invitado especial que aquí está con nosotros para que nos siga ampliando en estos temas, ¿no? Que necesitan mucho discernimiento. ¿Cómo ser iglesia? Pensar bien cuáles son nuestros deseos, ¿no? Y nuestro actuar. Luciano, habías levantado la mano. Adelante. Hola a todas y a todos. Augusto, un abrazo para ti. Muchas gracias por lo que nos ha expuesto a cada una y a cada uno. Es tremendo el esfuerzo que ha hecho la red, increíble. O sea, eh, unirse en torno a un retorno, podríamos decir, del Evangelio, del ser iglesia desde una perspectiva más ligada a Jesús de Nazaret. Y una vez más te agradezco, ¿cierto? Nos separa un río porque tú estás al otro lado, ¿cierto? Pero nos une también el deseo de un lugar y un espacio seguro, lleno de evangelio que es la iglesia en el fondo. Tengo dos preguntas que hacer, básicamente. Eh, Mencionaste, por ejemplo, el tema de que hubo conflictos, ¿cierto? Comunidades o grupos o grupos de base que no quisieron participar y todo.
cómo se trabaja dentro de la red laical, por ejemplo, este tema que es tan como tentación de cualquier grupo, de cualquier instancia, cualquier instancia colectiva en el fondo, que es el tema del poder, de los egos, cómo se va trabajando eso, cómo se ha trabajado de forma más específica ese tema para que no se produzcan, por ejemplo, nuevamente situaciones como las que mencionaste de divisiones o lisa y llanamente de que haya miembros que simplemente no participan. Y lo segundo es el tema de la comunidad en sí. No sé si lo has pensado de esta manera, si las comunidades, estos grupos, esta red, podría organizarse de una manera muy cercana a lo que fueron las comunidades eclesiales de base. Para los que no saben, Chile casi desapareció. En otros países continúa con mucha fuerza, pero en Chile casi fue barrido. No sé si se podrá establecer una forma, una dinámica parecida a las comunidades eclesiales de base, a las SED. Eh, eso. Nuevamente, felicidades y gracias por la presentación, Augusto. Sí, pues bueno, aquí tenemos la suerte de que hay muchos representantes de los territorios, desde Iquique a Puerto Montt, por lo que veo, y con respecto que pueden complementar lo que yo voy a decir, es que para cuidar las relaciones, efectivamente hemos hecho esfuerzos importantes de la forma de relacionarnos, de tratarnos internamente. Hicimos una jornada el año pasado justamente para poder cuidar nuestra relación. Y yo creo que hemos sido cada vez más cuidadosos en la forma que nos expresamos, que nos cuidamos. Ustedes saben que las redes sociales son un poquitito eh, no interpretan, no interpretan unos rápidos de repente para escribir, se les sale lo primero que se te ocurre y eso a veces hiere. Entonces hemos hecho mucho cuidado de que eso no se vuelva a producir. Ahora siempre se produce, pero sin embargo el hecho de poder haber realizado un proceso en que nos hemos ido vinculando y acercando más, también hace que esos problemas tengan perfiles menores, digamos, que no sean de tanta importancia y son superados. Pero sí hemos buscado jornadas para poder, el año pasado, poder acercarnos, profundizar en nuestro conocimiento, profundizar en nuestra espiritualidad y como comunidad, digamos. Y lo segundo, la organización que nos hemos dado es esta coordinación nacional, ¿cierto? La base de la coordinación nacional está en los territorios. Entonces, lo que nosotros buscamos es justamente que los territorios se fortalezcan. ¿Y cómo se fortalecen? A través de sus comunidades. Entonces, en la medida que podamos fortalecer estas comunidades, lo vamos a hacer. Esa es una tarea que tenemos que hacer. Los territorios, muchos están conformados por comunidades, o sea, un territorio a veces es una comunidad, y hay otros territorios que confluyen diferentes carismas y comunidades, o sea, gente de parroquia, gente de movimiento, gente que no pertenece a nada, que está en esta red. Entonces hay de diferente. Y la idea es fortalecerlo. Y lo que hemos hecho justamente con la asamblea en algunos territorios es promover la relación con las comunidades de base. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos realmente un trabajo importante de poder hacer con las comunidades para que se fortalezcan, porque ahí está la vida, ahí es donde se nutre la iglesia. Como dice el Papa, esta iglesia que se nutre ahora ya no es del centro hacia afuera, sino es de afuera hacia el centro. Pero es una tarea, un desafío tremendo que tenemos en Chile porque muchas comunidades están muy clericalizadas, digamos, y asociadas principalmente a la iglesia estructural que conocemos. Entonces, no es una tarea fácil, pero una tarea súper importante que nos hemos puesto como objetivo dentro de la red nacional y también en los territorios. No sé si alguien más quiere complementar. Aquí hay muchos compañeros de camino y compañeras de camino de todo Chile, así que yo creo que yo quiero enfatizar que el esfuerzo que hemos hecho aquí
es un esfuerzo colectivo. Yo no quise nombrar a nadie, digamos, porque uno cuando nombra a alguien deja a mucha gente fuera, y yo creo que Aníbal Pastor efectivamente fue muy importante en esto, pero también en la generación de esto. Pero no quisimos, pero aquí hay un esfuerzo colectivo, hay un esfuerzo, no hay caudillo, digamos, aquí no hay caudillismo, al contrario, esto que nos ha permitido que hagamos un esfuerzo colectivo es que hoy día tenemos un proceso. Si fuéramos caudillos tendríamos esfuerzos individuales y probablemente quedarían algunos héroes, ¿cierto? Algunas personas muy notorias, pero yo creo que lo que se generaba un proceso en que estamos caminando juntos, y eso es lo importante. Hay mucha gente que ha entregado mucho a esta red y a esta misión que tenemos de hacer una iglesia más cercana al Evangelio del Señor. Así que eso es, pero somos muchos, aquí hay muchos, y yo creo que hay gente de Chimbarongo, Iquique, de Puerto Montt, de Osorno, de Gualmapu, entonces hay mucha gente de Chile, para los que conocen Chile y para los que son, pero para los de afuera hay mucha gente de todo el país. Eso, así que cualquier compañero o compañera que quiera de camino, quiera opinar y complementar, somos un colectivo. Eso. Muchísimas gracias, Luciano y Augusto. Es parte de... Estrella, adelante. ¿Quieres complementar? Adelante. Bueno, hola, buenas noches a todos. Encontré muy buena la presentación de Augusto. Yo pertenezco a la Red Laical de Santiago y estuve en los 2 sínodos y quiero señalar que esto de formar comunidades o que somos comunidades en realidad es como una utopía, porque somos varios los que estamos guachos, por decirlo. No sé si todos van a entender. Guachos es como un despectivo de huérfanos. Mi comunidad de base, o digamos la capilla en la que yo solía participar antes de la pandemia, porque ahora casi todas las celebraciones se hacen por Zoom o por Facebook, y ahora hace un mes nomás que nos estamos reuniendo con aforo limitado en la capilla de mi parroquia. Pero de la gente de mi capilla, creo que soy como un bicho raro, porque es una comunidad de gente de tercera edad, de gente muy clericalizada, gente laica, muy clericalizada, que si si yo hago una propuesta, es que Estrellita, hay que preguntárselo al padre, es que usted sabe, qué sé yo, así como muy guardianes del statu quo. Entonces yo soy consciente que estoy guacha en esa capilla. Y creo que es la realidad que vivimos muchos, que estamos como vinculados en esta manera online, ya en reuniones donde compartimos, oramos, compartimos un poco la vida, pero no es nuestra comunidad geográfica, ¿ya? Y yo como un poco como ese bicho raro, me muevo en ambientes que son como de frontera. Hasta antes de la pandemia, yo estaba formando una comunidad de mujeres aquí en mi sector y nos juntábamos en mi casa, en otra casa de otra vecina, orábamos juntas, veíamos nuestras pesares, eso fue después del estallido social, y después fue muy difícil seguir juntándose porque habría que haberlo hecho por Zoom y la mayor parte de la gente, me incluyo, somos bastante analfabetos en los temas tecnológicos. Entonces, nuestro lugar de participación más bien es como con otros, de otros lugares. A veces nos juntamos y son personas, como veo que está Felipe de Osorno y participa otra persona de la quinta región. Y entonces como no es tan así que seamos por territorio, más bien es como por temáticas que nos juntamos. Yo quería mostrar un poco lo que es la realidad. Ahora reviví con gozo lo que Augusto contaba y me pareció muy bueno su resumen. Y quiero añadir una cosa. Yo creo que, bueno, esta cosa de los personalismos, las rivalidades, las tensiones, de repente pienso, pucha, qué bien nos haría a todos practicar lo que se llama la corrección fraterna. Porque si el Evangelio dice, si tu hermano
peca contra ti, peca, a lo mejor ni peca porque es así la persona. Bueno, anda y habla solas con él, si lo ganas, habrás ganado a tu hermano. Pero tenemos tanta dificultad mutua para ejercer eso que a lo mejor va a terminar con un abrazo, en el sentido de decir, oye, pucha, si tú tenías la razón, yo te interpreté mal, qué sé yo. Nos cuesta muchísimo, ¿ya? Cuesta muchísimo y creo que con mucha facilidad vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Entonces, pienso que a veces, y yo creo que se ha hecho esfuerzos grandes de limar asperezas, pero en todo orden de cosas. Ya podemos reportarnos a los hechos de los apóstoles, y los apóstoles también tenían sus medias peleas entre Pedro y Pablo, y que no, que yo soy de aquí, y nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un acto de fe en la rúa, en el espíritu. Tenemos que seguir orando juntos, tenemos que ir valorizándonos todo lo que aportamos uno y otro, y tenemos que ir mirando como esas pequeñas diferencias, como con esta mirada más como caritativa, porque no van a cambiar los defectos de carácter ni míos ni los del otro, pero podemos tolerarnos, podemos aceptarnos, ¿ya? Y en ese sentido creo que es muy bueno lo que Augusto decía, hemos aprendido a conocernos más, a valorarnos. Creo que todos lo hemos aprendido. Eso nomás. Gracias. Chao. Muchísimas gracias, Estrella. Yo creo que también en nuestros espacios, en esto del cuidado humano, espiritual, también es una oportunidad para crecer en lo que nos hace falta, ¿no? O sea, crecer como tanto personalmente como cuidar de los demás. Y yo creo que también eso de no tener miedo al conflicto, ¿no? O sea, es toda una bendición, o sea, esto de optar por la pluralidad. Y bueno, pues tiene estas consecuencias de que pues, tenemos diferentes opiniones, diferentes sentires, en fin, ¿no? O sea, recordaba cuando el Papa Francisco vino a México, en la catedral les dijo a los obispos de México que se pelearan dando la cara, ¿no? Frente al otro, no a escondidas, no por atrás, ¿no? Y para que se resolvieran, ¿no? Casi así como, pues sí, dígasele las cosas claras. Y curiosamente, o sea, creo que no les gustó, pero es que es algo humano, ¿no? El conflicto surge y hay que afrontarlo y aprender de él, ¿no? Bueno, con toda la dificultad que implica. ¿Puedo Daniela. complementar algo, Mario? Sí, sí, claro. A lo que decía Estrella, yo creo que pasamos de una etapa en que nuestra diversidad nos separaba a una etapa en que nuestra diversidad nos enriqueció. Y yo creo que eso fue muy bueno, pasar de entender que esta diversidad sumaba más que los esfuerzos individuales, sino que nos enriquecía, y ahí realmente hemos podido construir algo, digamos. Muchas gracias, Augusto. Pues felicidades por ese seguir, ¿no? Por no rendirse. Daniela, ¿tienes la mano levantada? Si quieres. Gracias, Mario. Según yo estaba María Angélica Urra antes. Ok. Si quieres. Ajá. Angélica, adelante. Hola, buenas noches, gracias por la palabra. Sí, sin duda que Augusto pudo graficar mucho de nuestro proceso en la red. Solo quería mencionar algunas cosas que para nosotros como territorio de Iquique, miembros de la red laical, son importantes. Habemos en nuestro grupo, en nuestra comunidad y también en la red nacional, en varios espacios, gente que aún resiste. Como decía la estrella recién, es muy común esa situación. Resistimos dentro de la estructura. Todavía tenemos y mantenemos el compromiso, como compromiso y responsabilidad de cuidar los espacios para que no se produzca abuso y estar atentos. Nosotros como Red Laical nos proponemos hacer esa corrección fraterna hacia arriba,
que nos cuesta tanto, porque a veces entre nosotros es más fácil corregirnos, pero corregir hacia arriba, a los que se supone o se creen hacia arriba, que en la jerarquía es más complicada, somos minoría. Entonces nosotros nos proponemos ese camino también, de ser de tener esa valentía de buscar la compañía de otros, pero también para abrirnos los ojos, para decir y tener la valentía de decir, oye, ustedes están haciendo mal las cosas. Y eso ha sido nuestra propuesta. Nos sentimos con esa responsabilidad y ese compromiso. Sin duda que nos ha costado mucho. Bueno, de hecho, nosotros ahora hace una semana atrás fuimos echados de la parroquia. Así que, pero esa es la realidad, porque estamos viviendo y aún vamos a intentar seguir resistiendo. Y en ese camino nos vamos acompañando a nivel de Chile, en este crecimiento de la fe como hermanos, como hermanos cristianos y con esta fuerza que nos da la RUAP. Eso quería aportar, y eso que dice Estrella es muy común, lo hemos escuchado, hay mucha gente dentro de la red que sigue resistiendo, o sea, nos podemos llamar así, resistentes dentro de una jerarquía que no nos quiere escuchar, pero a pesar de eso, seguimos insistiendo. Eso. Muchas gracias, Angélica. Pues esto mismo también manifiesta por qué es necesario expresar, ¿no?, nuestro testimonio, ¿no?, o lo que pensamos, lo que sentimos, para que no se queden en la voz solamente de la jerarquía, ¿no? Como por ahí comentaban en Chile esto de mucho silencio en el estallido social, pero sobre la ley de la diversidad sexual, ¿no?, para como matrimonio, ahí sí, ¿no? No tardan nada en expresarse. Bueno, aquí quiero leer el comentario de Lisbeth Montoya. Chile es admirable en este crecimiento eclesial. Soy una admiradora y, como dice Mario, van de avanzada. Mil gracias damos por estar abiertos, unidos en la diversidad y pluralidad. Es un vacío grande que siento en mi iglesia de Medellín. Pues Lisbeth, como se ha expresado, no eres la única, por ahí quisiéramos, ¿no? Pero bueno, creo que el mundo también ha cambiado, ¿no? Estos medios nos permiten sentirnos acompañados, sentirnos menos huérfanos. Pues bienvenida a todo EPEC y también a la red. Dani, adelante. Gracias, Mario. Buenas noches, compañeras, compañeros. Augusto, muchas gracias por lo que nos has entregado hoy de manera sencilla, pero muy clara y contundente. Yo estoy sorprendida cada vez que escucho de este proceso, me sorprende un poco más. Además lo haces de manera muy honesta, me parece, poniendo de manera general pues las dificultades, ¿no?, los posibles tropiezos, lo que implica verdaderamente echar a andar un proceso como este, que no es color de rosa, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque, retomando un comentario que decía otro compañero chileno en uno de los conversatorios que hemos tenido, que, ay, le pido una disculpa porque no recuerdo su nombre, me parece que no está por aquí, decía es que tampoco es que lo laico por sí mismo nos va a salvar, ¿no? O sea, también tenemos que ser cuidadosos en el ámbito laico de no establecer nuevamente relaciones de poder, inequidades, abusos. O sea, se puede dar ahí también. Afortunadamente tenemos, pues de frente todo lo que no queremos hacer, ¿no? Y yo no sé si estas dificultades también son producto de nuestra situación clericalizada. Me gustó mucho cómo lo dijo Estrella, porque el clericalismo no es como una esencia, sino que también ha sido un proceso histórico un poco impuesto también, ¿no?, desde las estructuras. Pero no sé si estas dificultades también para organizarnos son producto de esta clericalización de las comunidades. Y por eso también a lo mejor nos cuesta, porque no tenemos la experiencia, la formación,
Y en América Latina a lo mejor hay pocos ámbitos, también otros donde sucede, bueno, la sociedad chilena también es un ejemplo de eso, ¿no? Pero estoy pensando desde acá, desde México, que no hay tampoco necesariamente una sociedad civil tan consolidada y estos procesos, ¿no? Entonces también, bueno, es un laboratorio, ¿no? De la red laical chilena para echar a andar todas estas cosas y para aprender también estos procesos. Yo quisiera preguntarte, Augusto, si tú, o a los compañeros y compañeras también que nos acompañan, sobre dos cosas en particular de las que yo he escuchado que hay cierta discusión. La primera es la cuestión de generar orgánicas, estructuras, institucionalización de ciertos procesos, si eso ayuda a resolver algunos conflictos que se pueden presentar, o sea, tener un caminito. Hay quien dice, no, a lo mejor no queremos que eso se rigidice tanto porque entonces volvemos otra vez a los peligros de lo que las instituciones tienen, ¿no? Que es que, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que se produce justamente porque se puede perder pluralidad, se puede perder esta cosa orgánica. Entonces, ahí yo siento que hay un poco un tema. Y la otra es la cuestión que me sorprende también mucho, que es el generar tejido sororal y fraterno, que eso es una cosa, pues muy, muy complicada, ¿no? También, y si tú crees que llevar a cabo procesos de espiritualidad, paralelos, de celebración, de tener rituales también, eso funcionó. O sea, esto que contabas tú de la mesa, no de reproducir los rituales, a lo mejor algunos que han caído en ciertos vicios o se han vaciado de sentido, ¿no? Sino como generar propios espacios también de encuentro en esta dimensión. Esas dos cosas serían, o sea, sobre generar procedimientos orgánicas, ponerlo en papel, etcétera, y sobre esto de la espiritualidad y los momentos de celebración. Voy a tratar de contestar. Yo creo que nosotros en el 2019 nos dimos una estructura de orgánica, pero que no funcionó mucho. La verdad, no fue muy operativa. Entonces, nuestra base de decisión está centrada en un Consejo Nacional hoy día, que es todas las redes, pero en ese momento era la coordinación nacional. Entonces, cada vez que había que hacer algo, por ejemplo, un obispo decía algo, teníamos que hacer algo, necesitábamos reunirnos todos para tomar una decisión. Entonces, no era fácil, digamos, imagínense reunir a 25 personas de 11, 12 territorios para poder convocarlos para decidir hacer una carta. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista vimos la necesidad de que teníamos que hacer una red un poquitito más dinámica, ¿cierto? Porque además que cada territorio, para esa decisión, consultaba sus bases. ¿Te fijas? Entonces, era un proceso que no era menor. Entonces, llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer una red, o sea, una orgánica muy liviana, lo más liviana posible, sin niveles de poder digamos, en la jerarquía fuerte, pero sí con un ámbito de funcionamiento, un marco referencial de funcionamiento que les permitiera ser más operativos, digamos, que no tuviéramos que preguntar, estamos en ese proceso, todavía no estamos tan claros y queremos para allá, pero sí definimos, por ejemplo, algunas cosas básicas, como que tenía que ser una orgánica muy liviana, teníamos que tener rotación en los cargos. Por ejemplo, yo he sido o fui coordinador del territorio de Concepción durante 2 años y medio y pedí que salir de esto y afortunadamente un compañero se hizo cargo, un hermano se hizo cargo de esta coordinación y ya tenemos un reemplazo. Y yo creo que eso pasó también durante este año en ese proceso. Había como esta etapa de reestructurarnos, terminó y empezamos a... Entonces, eso también es algo importante, no estacionarnos
en los cargos. Servir, somos todos los que estamos ahí, estamos para servir, no para adquirir una cuota de poder, y sumarnos, digamos, a lo que los demás digan. Entonces, yo creo que se requiere una orgánica mínima, se requiere un nivel de organización mínimo que te permita hacer cosas. Entonces yo creo que esa es mi opinión, y eso es a lo que llegamos, por eso nos definimos una orgánica, pero es bastante básica, digamos. Y lo otro, no sé si alguien más quiere opinar al respecto, aquí hay varios. O sea, esa fue, independiente sea mi opinión, esa fue a lo que llegamos como coordinación, que necesitábamos una orgánica. Y se definió, se aprobó entre todos, y creemos que es una orgánica bastante sencilla, radicando la toma de la decisión sigue estando en las comunidades de base, en las comunidades de base de los territorios, y los territorios a un consejo ejecutivo. Entonces es una pirámide invertida, y se insistió mucho en que fuera una estructura al revés, digamos. Entonces yo creo que ahí queda un poquitito, pero sí creemos que para hacerlo dinámico hoy día, para agilizarlo, tienen que tener un marco de referencia, un consejo ejecutivo que pueda actuar en forma más rápida, que imagínense todas las bases, hacer cada vez prácticamente una asamblea para poder definir una acción bastante sencilla. Entonces necesita cierta resolución, cierto nivel de resolución. No sé si hay alguien que quiere complementar. Perdón, Augusto, solo agregar que también hay distintas comisiones que están asumiendo roles, que eso libera también al Consejo Ejecutivo de muchos de los trabajos, y eso es bastante horizontal y con participación en lo posible hemos intentado una participación mixta, hombre y mujer. Así que ¿usted podría llamar mañana? Sí, pues. Claro, hemos buscado también mucho la equidad de género. En la medida que se ha podido, ha habido siempre equidad de género en la participación, que está dentro de nuestros principios también. Y con respecto a la segunda pregunta, yo recuerdo mucho que en la primera, cuando abrimos el periodo sinodal en la Asamblea de Apertura, el día sábado, esto era sábado y domingo, bueno, fue el viernes que partimos los que se organizaba esto, pero en que llegó toda la gente sábado y domingo. Entonces el sábado se hizo en la noche hablemos de una cena con el Señor, a lo mejor. No sé si es una cosa así, pero hicimos una mesa en que hicimos una liturgia y compartimos el pan y el vino, sin haber un sacerdote, y fue muy hermoso, muy sentido, muy alegre, muy emotivo también, porque pusimos nuestras intenciones, hicimos unos carteles que marcaron lo que había sido esa jornada del día sábado. Pero pasó que el día domingo bajó la asistencia porque mucha gente fue a misa, de los mismos que estábamos ahí. Entonces, evidentemente que yo creo que uno de los desafíos de la sinodalidad es que la diversidad está presente, y va a haber personas que siempre van a querer el rito formal, otra gente que va a querer otro rito, etcétera. Pero yo creo que la gracia es poder caminar con esa diversidad, no tratar de imponerse. Si nosotros yo siento, en mi opinión personal, que si fuéramos un laicado que quiere, en vez de tener un clericalismo, establece un laicismo con una estructura rígida, así va a ser la liturgia ahora de los laicos, y esta es la única liturgia, y nos instalamos como guardianes de la herencia laical durante 200 años, vamos a generar una iglesia tan rígida como la que tenemos ahora. Entonces yo creo que tenemos que vivir con esa diversidad, esa iglesia que se mueve, esa iglesia que camina y que lleva carpas, digamos, no establece una tremenda estructura, sino que se está moviendo. Yo creo que nada más lindo el concepto de sinodal, de caminar juntos, porque implica que vamos en movimiento, vamos entre todos buscando los caminos. En algún momento va a estar a la cabeza, va a estar atrás, va a estar al medio,
pero vamos todos juntos y va el obispo, el papa, junto con el más humilde de los laicos que pueda haber, pero somos todos iguales en dignidad, sin ninguna, y cualquier cuota de poder que podamos tener es al servicio de los demás, pues no hay poder aquí. Lo que aspiramos nosotros no es poder, sino que servir, pero sí también participar. Por eso que también hablamos de sinodalidad y de democracia, digamos, de una participación que nos permita tener una participación igualitaria. Eso no sé si por ahí va. Pues este tema tendremos el sábado para seguirlo conversando de 9 de la mañana, hora de México, a pasadito al mediodía, acompañados con Carlos Skickendance, ¿verdad? Ok. Coté. Estaba antes la Alejandra y la Sandra. Antes que... Alejandra, tú estabas adelante. Gracias. Yo creo que ya siento que Augusto ya me contestó, porque mi pregunta era un poco relacionada con lo que dijo Daniela, con lo que ella mencionó. Yo te la iba a hacer de otra manera. ¿Cuán democrática era la participación en la red laical de Chile? ¿Ya? Yo estoy recién integrándome a la red de Santiago, entonces no conocía bien cómo funcionaban. Pero, por ejemplo, de todo lo que tú expusiste, que lo encontré fabuloso, me encantó mucho, pero me quedaban algunas dudas de cómo ustedes se habían elegido para ser los coordinadores, toda esta cosa, y cómo impedir lo mismo que tú ya dijiste, que se rigidizara esto de los laicos. Yo le había puesto la pregunta cuán democrático era, ¿ya? Sí, en cuanto a las funciones que iban cumpliendo, y que a lo mejor mientras más horizontal sea, es mucho más, puede ser mucho más acogedor y provocar menos resentimientos en algunos egos, por ejemplo, que todos tenemos. Y lo otro que te quería decir, esa era la pregunta, y como comentario, el ver el trabajo de ustedes así expuesto como lo hiciste hoy día. Yo ya había estado leyendo las conclusiones del sínodo del 2019, es un tremendo remesón para todos nosotros los laicos, para dejar de mirarnos el ombligo y ver si yo, que si yo no me muevo como laico y me pongo solamente en esta posición más bien crítica, no voy a salir nunca de ahí. Entonces yo siento que lo que tú hiciste, lo que tú expusiste es una tremenda invitación a desinstalarnos en lo que ya estábamos todos instalados. Porque de una u otra manera, yo creo que nadie ha dejado de ser un poquito clericalista, o hemos sido clericalistas en muchas oportunidades, en otras conscientemente no, pero en algunas inconscientemente sí, ¿ya? Y también ir revisándonos constantemente cada uno de manera personal, y un poco como decía Estrella también, con esta corrección fraterna, acostumbrarnos a corregirnos fraternalmente y aceptar que no somos perfectos y que como laicos tenemos que ser tremendamente acogedores, empáticos, tratar de ir mejorando nosotros mismos, porque creo que no podemos exigir algo a otros si nosotros estamos cometiendo los mismos errores. Sí. Eso es lo que yo quería, y un montón de gracias, Augusto, porque realmente encuentro que es una labor preciosa y es tremendamente invitadora a seguir echándole para adelante, y uno
dejar de mirarse el ombligo. Eso. Gracias, Alejandra. Te quería dar un ejemplo. Los territorios son todos distintos, la forma como se conforman y cómo son distintos. Pero te doy un ejemplo. En la estructura nueva se eligieron macrozonas. Chile es bastante largo, entonces Por supuesto, sí. se hizo una zona en el sur, una zona en el centro-sur, una zona en el centro-centro y otra en el norte. Y ahí se hizo un ejercicio de discernimiento. Se juntaron los territorios que conformaban esas macrozonas y conversaron. Y se eligieron los representantes que había. Yo creo que en la mayoría, por lo menos en la macrozona nuestra, no hubo votación. Se conversó, quiénes estaban disponibles, y se eligió una persona. Entonces yo creo que se ha tratado de ser lo más democrático posible, hacer procesos de discernimiento para determinar las personas que deben estar en cada uno de los lugares. Y yo creo que ahora igual es un proceso de aprendizaje. Por supuesto. Es como una noticia en desarrollo, ¿cierto? Estamos aprendiendo esto. Eso. Gracias, Augusto. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias. Pues nada más enfatizar esto que decías al final, ¿no, Alejandra? No solamente como en lo que debemos tener cuidado, sino lo que debemos promover, ¿no? Generamos espacios como para hacer amistad, ¿no? Amigos, amigas, esto que decía Dani, ¿no? Como cómo promover sororidad, fraternidad. Sandra, adelante. Hola, buenas noches a todos y a todas. Una alegría poder compartir con todos. Y la verdad que yo pertenezco acá al mundo popular de la zona sur, de las poblaciones. Entonces, cuando empezó este despertar laical, salimos mucho de nuestros espacios de confort y fuimos al encuentro de otros y otras hermanas y hermanos. Que eso fue muy bonito porque fuimos compartiendo como un mismo sentir y pensar, ¿no? De estas incomodidades que nos provocaba nuestra iglesia a partir de los abusos, pero también de tantas otras realidades también, como por ejemplo la mala formación, el estar como siempre sirviendo y quedando como al debe en muchas situaciones. Entonces, cada uno de nosotros, como decía Estrellita, somos como estamos en el espacio de la resistencia, ¿no? De la incomodidad, ya va a hablar, ¿qué va a decir? ¿Qué va a enviar? Pero por otro lado, también ha sido como muy bueno porque yo creo que cada uno de nosotros también ha sido un aporte, una ayuda para empoderar a otros hermanos y hermanas de tanto años tal vez de domesticación en el que hemos estado. Y tal vez, y también somos una iglesia casi de adultos mayores porque hay pocos jóvenes. Entonces, como cambiar a muchos va a ser muy difícil. Pero sí, yo creo que vamos como poniendo esa cuota de innovación, de creatividad, de lucha diaria en nuestros espacios. Y eso yo creo que ha sido la red, este impulso, esta provocación al cambio. No solamente al cambio de estructura, sino también de mentalidad y de tantas cosas que notan, principalmente también a las mujeres, que nos ha tocado ver tanta desigualdad con nosotras. Y que estamos dando la lucha a través de Mujeres e Iglesia, pero también cada uno de nuestros espacios de territoriales de base, que es ahí donde cuesta también más provocar los cambios, porque es ahí donde está más instalado el clericalismo, la obediencia. No sé qué pasó. Eso. Es que vi como pensé que se había terminado. Entonces eso un poco, ¿eh? Pero ha sido muy bonito este despertar de encontrarnos con otros y otras. Para mí yo creo que lo más hermoso, tal vez en cuál sería el rito, yo creo que el rito más hermoso es estar en la mesa compartiendo
con el otro y la otra, porque también hemos quedado al debe de tanto tiempo que hemos estado haciendo por responder a un servicio, no hemos olvidado de nosotros mismos, de conocer al hermano que está a mi lado, o a la hermana. Y decimos lamentablemente cuando alguien partió, pucha que era bueno, pero no lo conocíamos tanto. Y ahora yo creo que este tiempo ha sido, de pandemia sobre todo, yo creo que nos hemos conocido mucho más que en todos los años que hemos estado en nuestra iglesia, en nuestros territorios, incluso también en lo social. Eso sería como mi aporte para todos y todas. Muchísimas gracias, Sandra. ¿Quién estaba? Coté, ¿verdad? Hola, buenas noches a todas, todos, a los hermanos de Chile y de diferentes partes de PEC. La verdad que coincido con Estrella y con Sandra en el hecho de que estamos en resistencia desde las trincheras, pero son trincheras no desde la violencia, es como una resistencia, algunos más dentro de la estructura, otros un poco más afuera, pero estamos en esa resistencia desde la trinchera, pero que a la vez nos motiva a no caer en lo mismo que estamos resistiendo, es decir, en la violencia, en discriminar, en tolerar nomás que pasar, o sea, solamente aguantar, que para mí más importante que la tolerancia es el respeto. Hay gente que lo entiende al revés, pero para mí el respeto es más importante. Te tolero es como te aguanto, te paso hasta ahí nomás. Entonces, te respeto profundamente, aunque piensen distinto a mí. Eso es una cosa. Segundo, para mí el desafío, he podido participar, no de esa reunión inicial que hablaban, pero sí desde el año inicial, en los sínodos y en todo el proceso como parte de la red laical en Concepción, centro-sur de Chile, es que somos una comunidad y a la vez no somos una comunidad. Tenemos tintes comunitarios, pero cada uno de nosotros pertenece a diferentes espacios comunitarios. Comunidad de base, comunidades populares, algunos no están en una comunidad propiamente tal, tienen un compromiso social, político, ecológico, etc. Entonces, ¿cómo dotamos, cómo nos damos a este cuerpo, a este gran paraguas que nos reúne a personas de diferentes formas de celebrar la fe, de diferentes formas de pensar, sí, con muchos puntos en común, pero cómo dotamos este paraguas de tintes comunitarios? Porque en mi opinión no somos propiamente tal una comunidad en sí, sí tenemos que obviamente dotarnos de este espíritu de comunidad. Eso es a la vez un desafío y a la vez lo complejo de la red laical. Y por último, no puedo dejar de mencionar, ya que lo mencionaron ahí, y esto uniendo otros cursos que hemos tenido, algunos que estuvimos con el curso de abuso, ¿cierto? Con Vinca, con Paul, con Silvana y todo, reconociendo el origen de este movimiento laical, también en lo que los hermanos de Osorno, ¿cierto? Hermanos y hermanas de Osorno hicieron, y también lo que víctimas sobrevivientes de Fernando Karadima hicieron. Lo importante también que nuestro desafío como red laical, no el único, pero que en particular para mí y otros es como de las causas más potentes, cada uno, no sé si la palabra sea especializado, pero cada uno por diferentes motivos como que le da más atención a alguno dentro de su camino, ¿cierto? Y en particular en el tema de los abusos dentro de nuestra iglesia, aunque hemos alzado la voz, aún nos falta mucho. Ahora mismo, mientras estamos en esta charla, un sacerdote de acá de nuestra zona está detenido, comillas, detenido en un espacio clerical a la espera de ser juzgado por la justicia penal ordinaria, y provocó un poco escozor o algo de ruido que esté ahí. Ya es eso que nos toca aquí geográficamente como red de Concepción. Leía también que un sacerdote de Santiago se solicitó la dimisión clerical. Menos mal que no apareció, se redujo al estado laical, como si ser laico fuera así, como te paso de sacerdote al estado laical como castigo. Así, le pusieron división del estado clerical, menos mal digo, él antes había dimitido, pero también podría pasar a la justicia. Siguen pasando cosas que nos llaman, y también, si recuerdan los que nos decía Vinca, Silvana y Paul, ellos desde su perspectiva activista, pero también de víctimas sobrevivientes, lo que nos piden al laicado, lo que todavía nos falta, y desde esa verdad, desde esa transparencia de Augusto, de reconocer lo bueno que hemos logrado también, nos falta mucho todavía, y en eso todavía nos falta aún más centrarnos en lo que dicen. Ahora mismo cuando hablamos siguen pasando cosas en Chile y también en sus países, así que muchas gracias, me encantó como lo dijiste, Augusto, como lo planteaste, me sentí muy interpretada con esa
lo positivo, pero también rescatar lo humano. Lo humano, nuestra debilidad, nuestro ego, nuestras divisiones, pero lo que prima es que queremos que el único poder sea en realidad el servicio, estar al servicio de las comunidades y en este caso de los que están sufriendo dentro de nuestra iglesia y también en la sociedad. Así que gracias, Augusto. Y gracias a todos los que han participado y en sus países también. Muchas gracias, Cote. Algo que recordaba del curso que tomamos sobre Hannah Arendt era esta definición de poder, ¿no? Que poder es solamente cuando nace de lo colectivo. Lo que nosotros sufrimos, ¿no? Como abuso de poder, eso es otra cosa, ¿no? Es como esto que nace, ¿no? De las relaciones. Lisbeth. Bueno, un saludo para todos, un abrazo fraternal desde Medellín, y de verdad que yo quiero agradecer profundamente todos esos aportes y todo ese enriquecimiento que he recibido de parte de todos en todos esos diferentes espacios en los cuales he podido participar. Pero quiero agradecer a Augusto porque casi no me entro porque, por problemas de internet. Pero cuando entré, Augusto estaba hablando sobre el de ser iglesia. O sea, hay muchas maneras de ser iglesia. Y volvía y era enfático en las diversas maneras de ser iglesia. Y que no nos sintiéramos fuera de ella porque actuábamos, pensábamos o viviéramos distinto, ¿cierto? Porque realmente, bueno, muchas veces nosotros como Granito de Mostaza, que es la comunidad de base en la que estamos aquí en Medellín, bueno, pues nuestra manera de ser, somos un poco como señaladas, tildadas, como, bueno, un grupo como subversivo, pues, ¿cierto? Por nuestra manera de pensar y de actuar, y además porque tenemos nuestro corte social, político, bueno, somos unas activistas, ¿cierto? Pero yo pertenezco al consejo parroquial de mi parroquia y de verdad es una iglesia así bastante cerradita, pero yo soy de las que pienso que uno tiene que, si quiere el cambio y lograr el cambio, no es desde afuera, ¿cierto? Sino desde adentro. Y uno hay que resistir. Nosotros estamos hablando de unidad, de pluralidad, de diversidad. Hay que entender que cada uno, como también lo decía Augusto, tiene ese proceso, ¿cierto? Ese proceso para los cambios y bueno, hay que perdonar y hay que caminar y hay que a veces, sí, o sea, como al paso de los otros, aunque estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo ahorita, Mario, ¿cierto? De estar, o sea, ustedes están en avanzado, uno siente que están en avanzada, uno oye y está en nuestro espacio y uno dice, Chile está en avanzada, México también está en avanzada, nosotros en Medellín nos estamos quedando atrasito, pero ahí estamos alguno remando, remando. Bueno, y quiero de verdad a todos agradecer los aportes, porque de verdad nos han permitido, porque crecer, porque aunque yo soy la que estoy en estos espacios, nosotros tenemos una emisora en la cual estamos haciendo replicar todas estas ideas tan especiales, tan de ser iglesia, una nueva iglesia y de seguir creciendo. Entonces nosotros sentimos que nuestra emisora es el púlpito y nos sentimos sacerdotisas. Y cuando yo oigo, vuelvo a repetir, cuando oía a Augusto hablar de que no se sientan, hay muchas maneras, vuelvo a repetir, hay muchas maneras de ser iglesia y hay muchas maneras de ser laicos y porque yo no pienso en una sacerdotisa tradicional, ¿cierto? Como vienen haciendo nuestros pastores, no, somos laicos, sacerdotisas de otra manera, de una manera, digamos, constructiva de una iglesia nueva, ¿cierto? Entonces, gracias Augusto, Mario, te veo en todo y me parece maravilloso y extraordinario y aquí como veo de verdad las voces de las mujeres lindísima y de verdad somos, bueno, nosotros pertenecemos aquí en Medellín al colectivo también de políticos de Estamos Listas, bueno, y trabajamos por el género y bueno, queremos seguir sintiéndonos iglesia y hoy, de verdad, por ese, estos comentarios es como sentirme, no estamos mal encaminadas, estamos caminando bien y gracias por ese acompañamiento que tenemos por estas redes sociales, o estas redes virtuales. ¿Puedo, Mario? Yo te agradezco, Lisbeth. Yo creo que
nosotros en Chile nos hemos ido fortaleciendo con la compañía de otros. Entonces, hoy día nos sentimos con más confianza, nos hemos juntado mucho para poder sentir que no estamos solos en algo, en una resistencia, como decía la Estrellita, como decía la Coté. Y yo creo que hoy día, con este esfuerzo que ha hecho de articularnos EPEC, yo creo que también podemos sentir que ya no solamente tenemos un esfuerzo en nuestros países, sino que podemos hacer una comunidad o una interacción que es mucho más grande que la de nuestros países. Y quizás cuando tú sientes que estás sola, a lo mejor estamos lejos a la distancia, pero saber que podemos contar unos con otros, que tienes hermanos en Chile, en México, en Argentina, en que podemos colaborarnos y ayudarnos y pedir ayuda, pedir si hay una participación en algo, si hay un teólogo, hay un contacto, poder ayudarnos. Yo creo que ese es el sentido de poder estar todos juntos aquí y no sentirnos solos, que se hace difícil solo. Así que yo creo que esa es la gracia de lo que ha hecho PEC aquí. Eso. Gracias, mil gracias. Pues sí, creo que el testimonio, ¿no? de cada una, de cada uno es muy, muy valioso, y eso como una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo más grande, ¿no? En estas relaciones, pues vale la pena ser cómplices, ¿no? En estas amistades, y eso lo que nos ayuda a ver más del horizonte, ¿no? Porque quizá a veces nos cerramos en nuestros obstáculos, ¿no? Pero al ver el de los demás, pues podemos ver que se puede avanzar, ¿no? Juntos, juntas. No sé. También Felipe Navarrete tiene la mano levantada. Adelante, Felipe. Hola, sí, muy cortito. Un poco estaba pensando en mi propio proceso dentro de esta vorágine. Y hay dos cosas que creo que son fundamentales. La primera es dejarnos transformar. Para mí ha sido un proceso de transformación todo este tiempo, todos estos años de compartir la vida, de compartir los sueños, de compartir la lucha, las búsquedas. Y segundo, de la causa. ¿Cuál es la causa por la cual nos movemos desde nuestro ser laico, desde nuestra identidad de ser parte del pueblo de Dios? Porque no es solo hacer una comunidad para juntarnos a compartir la vida, que es fundamental. No es solo hacer una comunidad para hacer un rito como pueda ser celebrar la misa o la cena del Señor, o lo que queramos celebrar, sino cuál es la causa, cuál es el motor. Y ahí es donde creo que está lo esencial. Y es ahí donde se puede construir una comunidad que va soñando, que se va animando, y que también está en esta hermosa palabra que es la resistencia como un acto de vida. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Pues ahí están estas pues consejos, ¿no? Para apreciar la vida, no solo la nuestra, ¿no? Que también los horizontes actuales de la Iglesia van por valorar la vida que nos rodea, ¿no? También de las plantas, de los animales, ¿no? Extendernos más allá. Y ahí ver, no sé, como los retoños, ¿no? Pensaba cuando hablabas, Felipe, de estas plantitas que resisten, ¿no? Y crecen en las banquetas, en las carreteras, ¿no? Ahí están floreando. Pues bueno, ya nos hemos alargado, pero también Felipe nos compartía en el chat esta invitación para participar en el foro que ya tienen la asamblea, en la plataforma de la asamblea, sobre la sinodalidad y la democratización de la Iglesia. Ahí está el enlace, y pues también invitarlos. Este sábado creo que va a ser una fecha muy especial para conversar y para empujar pues esta invitación del Papa Francisco, que se está viendo, pues a mi parecer, boicoteada por la jerarquía, como era de esperarse,
pero también es cierto que desde estos intentos de empujar se ha creado algo lindo, que es conocernos y reunirnos acá, ¿no? Y soñar juntos, soñar juntas. Bueno, pues eso, la invitación para el sábado, y también el próximo miércoles les digo que tendremos un invitado especial para seguir reflexionando sobre estos puntos agudos que ponen en reto, ¿no? Nos quedamos en reto ante esta situación eclesial, por lo que está y por lo que queremos, ¿no? Ambas nos afrontan. Bueno, pues les quiero invitar a encender su cámara y para sacarnos una foto final. ¿Tiene el invitado sorpresa? Sí, invitado sorpresa, pero está aquí entre nosotros y bueno, entre nosotras. Augusto, agradecerte muchísimo desde siempre, no solamente esta plática, ¿no? Este compartir, sino el compartir tuyo y de cada compañero y compañera, ¿no? Desde los conversatorios que hemos tenido en meses anteriores y otros espacios. Eso, agradecerte tu tiempo, ¿no? De preparación y de compartir. Y bueno, pues si ya están listas para la foto, ahí Soledad, Sonia, Elena, Marina, Agustín, si quieren prender su cámara para salir en la foto. Está Orieta, Agustín, Sonia, Soledad. Ahí está, 1, 2. Y voy a sacar una segunda, pues que tengan la que más les guste. Ahí está. Pues muchísimas gracias. Bonita noche. Ahí seguimos caminando. Gracias a ti.